Vamos a trabajar con la materia de patología del ojo humano, ¿sí? Esta materia, esperen que voy a poner para grabar, si los compañeros pueden, Recording in progress. ahí estamos. Bueno, les decía, vamos a trabajar la materia de patología del ojo humano, ¿sí? Con esta materia culminamos lo que, los contenidos que nosotros hemos arrancado en primer año con anatomía del ojo, después en segundo año con histología y fisiología. Ya hacemos este cierre con patología, tratando de ver cuáles son las noxas o los factores que pueden llegar a alterar todas las estructuras que nosotros vimos en años anteriores, ¿sí? O sea, ustedes las estructuras que forman parte del globo ocular la tienen ya clarísima. Cuáles son las partes, dónde están ubicadas, cuál es la función que tiene cada una, el tipo de tejido también que forma cada una de esas estructuras, tipo de célula, características especiales de los tejidos, etcétera, 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 eh, que obviamente hacen al funcionamiento y al proceso de la visión, ¿sí? La interpretación que hace nuestro sistema nervioso también, a partir de eso las respuestas que se pueden dar y así sucesivamente. En condiciones de funcionamiento normal, ¿sí? Con óptimas, podríamos decir. Pero bueno, sabemos que existen diferentes tipos de noxas que pueden ser internas o externas, son agentes causantes de enfermedades. Vuelvo a decir, internas o externas, de diferentes características, que ya lo vamos a ir viendo, que pueden afectar el funcionamiento de esos tejidos, de esas estructuras. ¿Sí? Entonces, ustedes ya habiendo cursado anatomía y en segundo año histología, bueno, podemos centrarnos en esas enfermedades o patologías que pueden afectar nuestro ojito. ¿Sí? Sí, ¿Por qué tenemos esta materia? O sea, ustedes, su carrera, obviamente en su carrera, en su profesión, no se van a dedicar a el tratamiento de estas patologías. Eh, sí van a ver que algunas mejorías se pueden llegar a hacer con los lentes, etcétera, etcétera, pero no nos dedicamos específicamente al tratamiento de las enfermedades. Pero sí es importante conocerlas para prevenir situaciones, sí, básicamente situaciones, por ejemplo, de contagio que se pueden dar, etcétera. O sea, para poder, eh, no me sale la palabra ahora. Bueno, cuidar al paciente que va a la óptica, ¿sí? Con ciertas medidas preventivas, pero también ustedes, ¿sí? Que están ahí en la óptica en contacto con gente todo el tiempo y están en manipulación con ciertos instrumentos, es importante que sepamos las medidas preventivas para las enfermedades, sobre todo si son enfermedades infectocontagiosas. ¿Sí? Así que tanto para ustedes, que están ahí en la óptica trabajando, pero también para el cuidado de ese paciente que llega a la óptica a que ustedes le brinden su servicio. ¿Sí? sí, sí, se entiende. Bien. Bueno, antes de seguir avanzando en relación al contenido, que es mucho, no les voy a mentir, es mucho el contenido que vamos a ver este año, pero es entretenido, es lindo de ver, aprendemos mucho también. eh, y hoy les decía a los chicos que para cuidar nuestra salud, hace un rato en la clase, eh, nosotros necesitamos información, ¿sí? El cuidado de nuestra salud es muy importante. Para cuidar nuestra salud necesitamos información, información de cómo es nuestro cuerpo, qué características tiene, cuáles son las cosas que lo pueden enfermar, eh, en qué tenemos que hacer hincapié cuando hablamos de prevención, ¿sí? Nosotros nos vamos a dedicar obviamente a las enfermedades que afectan el globo ocular, pero en general cuando hablamos de salud
Hablamos de información, hablamos de educación, el conocer es muy importante, ¿sí? Entonces, bueno, nos va a ayudar de manera amplia en distintos aspectos. Pero bueno, antes de seguir con ese tema, les comento que patología del ojo humano es una materia de cursado anual. Vamos a trabajar en 2 cuatrimestres. Primer cuatrimestre tiene 3 módulos, cada módulo tiene su respectivo trabajo práctico y también su examen final. Lamento darles esta noticia, pero no es promocional a patología. Ok. Sí, ya sé, podría haberlo sido, pero no. No, tiene que rendir examen final, ¿sí? Del primer cuatrimestre y del segundo cuatrimestre. Pueden cursar el primer cuatrimestre, rendir el examen final, y después, una vez que cursan el segundo cuatrimestre, rinden también su examen, ¿sí? O si no, Ok. al final, sí. Las dos. ¿Cómo? Si no, al final las dos digo. Exactamente. Una vez que terminan de cursar toda la materia, rinden primero y segundo. Obviamente, tienen que aprobar el primero para poder rendir el segundo. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Cómo rendimos los exámenes? Se rinde a través de la plataforma, a través de un examen escrito, ¿sí? Así que bueno, ustedes van a tener una fecha indicada, un horario indicado para entrar a la plataforma y desarrollan el examen y lo envían. Es decir, que es a través de la plataforma. ¿Está? Sí. Las consignas del examen van a ser muy parecidas a las consignas que vamos a ir desarrollando en los trabajos prácticos. Así que obviamente que la realización de esos trabajos es muy importante porque ustedes van de alguna manera ensayando cómo rendir el examen final, ¿sí? Básicamente para eso la presentación de los trabajos es muy importante. Más allá de que obviamente sí, cada trabajo práctico tiene su nota correspondiente. Recuerden que tenemos también una fecha de presentación. La fecha de presentación es el último día del mes. El primer trabajo vamos a considerarlo para el último día del mes de abril, ¿sí? O sea, nosotros hemos empezado ahora en marzo, tenemos estas 2 semanitas, pero más que nada es como para que nos vayamos acomodando, organizando, ustedes vayan sabiendo cuáles son las materias, etcétera, etcétera. Pero bueno, a partir de abril ya le, le ponemos más ganas para poder presentar los trabajos prácticos, ¿sí? Si el mes trae 30 días, es hasta el 30. Si el mes trae 31, es hasta el 31. ¿Sí? Como el año pasado en histología, Sí, sí, sí. algo así. Bien. El manejo de la plataforma es el mismo. Bueno, ustedes ya tienen experiencia, digamos, en la plataforma, así que bueno, eso no les va a costar. La presentación de los trabajos pueden hacerla de forma manuscrita, no hay problema. Acá ya no tenemos tantos dibujos, la verdad que ya los Sí. hago descansar un poco de los dibujos. Sí, yo hoy abrí recién el Eh, trabajo práctico y vi que no pide nada de dibujo, más teórico que otra cosa. no, ya no les pido dibujos. Sí, vamos a ver muchas imágenes, eso sí tenemos que seguir viendo porque, bueno, vemos en algunas enfermedades, para reconocer los signos o los síntomas, tenemos que, o sea, se pueden ver a simple vista. Obviamente que otros no. Vamos a ver cómo afecta de manera interna las estructuras a algunas enfermedades, pero ya no les pido tantos dibujos, ¿sí? En algunos trabajos puede ser que haya alguno, pero no tanto como en histología. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Se entiende? Sí, ¿Estamos sí. bien? Bueno,
Muy bien. Si me quieren preguntar algo y yo estoy hablando, ya saben que no hay drama que me interrumpan, no hay ningún problema. Este, habilitan el micrófono y pueden hablar, ¿sí? O si no, me mandan ahí por el mensajito, por el chat, si no pueden habilitar el micrófono. Pero bueno, así que, como les decía, esta clase era más que nada informativa para comentarles cuáles son las características de la materia, eh, la forma de aprobarla también, ¿sí? Y tengan en cuenta que en abril nos vamos a encontrar 2 semanitas, vamos a tener 2 encuentros en abril, así que bueno, si surgen dudas con los trabajos prácticos, las consignas y demás, lo podemos ver ahí, no se hagan problemas, ¿sí? Sé que algunos, como les decía, recién están empezando a abrir los archivos, revisando los trabajos prácticos y demás, pero bueno, obviamente que no esperaba que para hoy ya hayan hecho la mitad del trabajo práctico, ¿no? Tienen tiempo, ¿sí? Y este año ustedes tienen materias muy importantes, así que bueno, le pongamos pilas también a esas materias, ¿no? Que son como fundamentales en su carrera. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Preguntas sobre el cursado, sobre la aprobación? Y por ahora, por el momento, no, de mi parte. Ujú. Está bien. Bueno, si surge algo lo vamos viendo, ¿sí? Lo vamos trabajando, no se preocupen. En relación a la fecha de presentación, al no ser una materia promocional, obviamente que podemos flexibilizar un poco los días en la presentación. Si tienen materias promocionales este año, mi recomendación siempre es que prioricen esas materias. No sé si tienen promociones este año. Y ética, Ética, sí. mi recomendación es siempre que prioricen la presentación de esos trabajos para que no pierdan la promoción. Eh, pero bueno, ustedes van manejando sus tiempos como crean mejor, ¿sí? Ok. Bueno, en la primera parte de los contenidos que vamos a ver, vamos a revisar muchos conceptos, son conceptos básicos que tenemos que saber en relación a la salud, ¿sí? Para empezar a desarrollar o meternos más que nada en las patologías que pueden afectar nuestro globo ocular. Pero son conceptos necesarios porque si estamos hablando de salud necesitamos saber qué hablamos cuando hablamos de NOXA, cuando hablamos de prevención, cuando hablamos de acciones de salud en general, tratamientos, síntomas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en esta primera partecita, vamos a revisar todos esos conceptos. Puede que ustedes lo hayan visto en otras materias, años anteriores, pero bueno, necesitamos como nivelar todos esos contenidos, esos conceptos básicos para a partir de ahí recién empezar a eh, centrarnos, como les decía, en las patologías específicas del globo ocular, ¿sí? Sí. Así que bueno, eso vamos a ver en esta primera parte, en este primer módulo, y en los módulos siguientes vamos a ir incluyendo algunos conceptos, pero bueno, básicamente arrancamos con el concepto de salud, porque para hablar de enfermedad tenemos que hablar de salud también, y viceversa, hablamos de los dos conceptos. Eh, ¿Cómo consideramos, o sea, cuál es el concepto que nosotros trabajamos hoy en día sobre salud, que es un concepto que no se mantiene estático, sino que se va modificando a través del tiempo, según los nuevos paradigmas que surgen y demás, ¿sí? Eh, ahí ustedes tienen una breve reseña de cómo fue evolucionando el concepto. En un primer momento se tomaba la salud como la ausencia de enfermedades, nada más, pero bueno, después ese concepto evoluciona
y ya no solo consideramos la parte física, ¿sí? En las personas, sino que tenemos que considerar también la parte emocional y psicológica y la relación con las demás personas. Somos seres sociales, entonces estamos constantemente en relación con otras personas. Entonces, el ser humano, y sobre todo cuando nos referimos a la salud del ser humano, tenemos que contemplar todo esto, ¿sí? No nos vamos a quedar solamente en lo físico, sino también, como les decía, es importante considerar lo psicológico y lo social. Y el último concepto que se agrega, uno de los últimos conceptos que se agrega también a la salud, al concepto de salud, es la palabra adaptación, ¿sí? Que es muy importante considerar también, porque nos dice y nos habla también de cómo las personas podemos ir adaptándonos, ¿sí? A ciertas situaciones ambientales, por ejemplo, situaciones sociales, y así podemos hacer muchos etcétera, porque son muchas las situaciones que se pueden dar, pero según cómo nos vamos adaptando a ciertas situaciones, también eso habla de un buen estado de salud. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, así que arrancamos con esa idea, desde ese paradigma vamos a ir trabajando, ¿sí? Después también hacemos referencia a la OMS, que bueno, que con lo que sucedió hace un par de años atrás, con la pandemia en el 2020, la Organización Mundial de la Salud fue, bueno, empezó a ser como más cercana para nosotros, los objetivos que tiene, cómo trabaja y demás. Por ahí no hablábamos tanto hace unos años atrás sobre esta organización, pero bueno, a partir de ese momento la empezamos a conocer más, entonces también hacemos un acercamiento a los objetivos que tiene la OMS. Después, sí, Marianela, ¿puede ser que estás preguntando algo o no? No, bueno, cualquier cosita me dice, ¿sí? Ah, ok, es que había escuchado, capaz que es una interferencia nomás. ¿A mí se me escucha bien? Sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, después conceptos importantes también que ustedes van a trabajar en el módulo. Concepto de Noxa, ¿sí? Que bueno, ya lo van a leer bien, pero les adelanto así muy general, son agentes patógenos que pueden ser externos o internos, ¿sí? Estos agentes que empiezan a generar alteraciones en los tejidos y provoca que se desarrolle una patología o una enfermedad. ¿Sí? Obviamente cuando hablamos de patología estamos hablando de enfermedades. Eh, em, ¿Qué les iba a decir también? Bueno, nosotros vamos a trabajar con cada una de las estructuras que nosotros vimos años anteriores. Recuerdan que por módulo íbamos trabajando ciertas estructuras, conjuntiva, cristalino, esclerótica, córnea y así. Bueno, íbamos desarrollando cada una de esas estructuras. Este año vamos a hacer lo mismo, solo que considerando las características de cada una de las estructuras, que puede ser que en los módulos se incluya una breve reseña, digamos, de las características, pero es muy breve porque ya lo trabajamos primero y segundo año. Eh, Vamos a ver cuáles son las patologías que pueden afectar a cada una de esas estructuras. ¿Sí? Entonces vamos a ver las enfermedades más frecuentes que se pueden dar en la córnea, en la esclerótica, en el cristalino, eh, y así sucesivamente, conjuntiva y demás. ¿Sí? De cada enfermedad vamos a ver características principales. ¿Cuáles son esas características principales? Como de toda enfermedad, yo necesito saber básicamente Los cuáles son los síntomas, síntomas.
las causas. Exactamente. Ok. ¿Qué es lo que la ha causado? O sea, ¿qué tipo de noxa la generó? Les estaba diciendo hace un ratito, una noxa es un agente patógeno, o sea, es un agente que causa una enfermedad. Vamos a ver la clasificación también, porque por ahí, bueno, cuando pensamos en un agente causante de una enfermedad, por ahí lo primero que se nos puede venir a la cabeza son los microorganismos, ¿verdad? Los virus, las bacterias, los protozoos, los hongos, etcétera, etcétera. O sea, seres vivos, Sí. ¿sí? Que por lo general son microorganismos. Pero bueno, vamos a ver que no son los únicos. Nosotros tenemos agentes patógenos físicos, o sea, noxas físicas, que son Como condiciones algunas enfermedades hereditarias. también, también, exactamente, algunas condiciones hereditarias, congénitas, bueno, y demás, ¿sí? Tenemos agentes químicos también, socioculturales, ¿sí? Considerando y volviendo a esto que hablábamos de que somos un todo, no nos podemos separar cuerpo, mente, relaciones sociales, todo lo que pasa en nuestra vida, o sea, todo lo que pasa socialmente, económicamente, históricamente, influye en nuestra salud. Entonces, necesitamos considerar todas esas cuestiones, ¿sí? Pero bueno, como decía ahí Tamara, síntomas, causas, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos saber de las enfermedades? ¿Qué nos sirve a nosotros? Cómo tratarlas, básicamente. Tratamiento, perfecto, muy bien, cómo tratarlas. Y hay una cosa muy importante, Si es sumamente viral, si importante. es contagioso, Bueno, las características generales, sí, eso necesitamos saber. La Que está prevención. ligado la prevención, exactamente. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que saber de las enfermedades, y no solamente de las que va a afectar el globo ocular, sino en general, ¿no? Como para nosotros en nuestra vida necesitamos saber cómo prevenir las enfermedades para cuidar nuestra salud, justamente, ¿sí? La prevención es muy importante, porque a partir de ahí nosotros vamos a generar hábitos y conductas que favorezcan a nuestra salud y también sepamos o reconocer cuáles son las conductas y hábitos que no las favorecen, ¿sí? Cómo podemos prevenir algunas enfermedades, etcétera. ¿Entiende? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien, perfecto. Y bueno, esto que les decía de la prevención se, eh, se liga con lo que les decía en un principio, la información que nosotros necesitamos saber para cuidar al paciente que llega a la óptica, pero también ustedes mismos, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de enfermedades infectocontagiosas, que ya vamos a ver la diferencia. Eh, pero bueno, vamos a ver diferentes tipos de enfermedades, algunas que son de transmisión, directa o indirecta, por ejemplo. Vamos a ver enfermedades congénitas, hereditarias, ¿sí? Y como nuestro cuerpo es un todo, vamos a ver que muchas enfermedades también se relacionan entre sí, ¿sí? Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Recording stopped. Voy a detener, si no se hace muy largo. Bueno, esas eran las condiciones, las consideraciones, perdón, generales para este año y para el cursado de patología. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta?
Puede ser que hay temas que no están en la teoría del módulo. Algunas cosas sí van a tener que buscar más información. Eh, em, por ahí en anatomía e histología, la mayor parte del contenido estaba en el módulo. Claro, Pero bueno, ahora necesito que empecemos a buscar información, ¿sí? Eh, el módulo está lo más importante, pero necesitamos buscar más información. Y también, sobre todo porque hay enfermedades, hay personas acá de distintas provincias, hay enfermedades que tienen más incidencia en ciertas regiones. Entonces, porque también depende del clima, por ejemplo, de la polución en el ambiente, y bueno, tenemos, aunque somos parte del mismo país, obviamente que las características, las condiciones climáticas no son las mismas. Eh, Tenemos un clima totalmente diferente en el norte al sur del país. Entonces, ya al cambiar las condiciones climáticas, la incidencia de algunas enfermedades puede ser mayor o menor, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, apunta más que nada a eso también el hecho de buscar distinta información, imágenes también, eh, y así, como para que vayamos compartiendo también las distintas realidades que pueden ocurrir, ¿no? En nuestro país, sobre todo. Así que sí, van a tener que buscar un poco de enfermedad, no. Enfermedad no busquen. Información, quería decirles. Bueno, chicos y chicas, ¿estamos hasta acá? sí, profe. Muy bien. Bueno, me alegro mucho de escucharlos, verlos en algunos casos. Nos vamos a ver en abril de nuevo. Ya queda una semana, tampoco es tan lejos. Nos vamos a ver, nos vamos a tener 2 encuentros en abril. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno, desocupados y desocupadas por el día de hoy. Bueno, chao, profe.